Bienvenidos una vez más acá a su programa en Evidencias. De verdad, de todo corazón, estamos agradecidos con Dios por permitirnos nuevamente poder interactuar a través de la plataforma televisiva del Canal 21 aquí en el estado Táchira, en el país de Venezuela. Y bueno, un saludo muy especial a todo el cuerpo de Cristo, donde Dios tenga pues a bien de llevar esta señal en cualquier lugar que se permita a Él poder atravesar distancias y llegar a donde Él habita en sí mismo, en el corazón de cada uno de nosotros, el pensamiento y ese espíritu maravilloso pues que Dios ha permitido que habite en cada uno de nosotros. Estamos pues contentos porque estamos aproximándonos a los 10 años de programa y bueno, siempre Dios pues se ha encargado de todo, ¿sí? Hemos hablado que es una obra preparada de antemano y las obras preparadas de antemano ya vienen con todo el depósito de todo lo que se necesita para poder ejecutarse. Y agradecido con Dios primeramente y todo lo que hace por usted, por mí y por todos nosotros. Así que quisiera hoy hablar del apóstol Pablo, porque es el apóstol al cual se le fue revelada la verdad, ¿sí? La verdad eterna, el pacto eterno. Se habla de una sabiduría que estuvo oculta por todos los tiempos y todas las edades, de un entendimiento y un conocimiento que jamás se había oído en la tierra, ni Adán lo supo, ¿sí? Porque fue antes de la creación que esa sabiduría se predestinó y se enseñó, hasta el primer hombre que la supo y fue este apóstol que yo le hablo, el apóstol de la verdad. ¿Y por qué la verdad? La verdad porque a él fue el único que Jesucristo le predicó directamente después de la resurrección. Y le habló la verdad absoluta después de la resurrección al haberlo arrebatado al tercer cielo. ¿Y por qué le digo la verdad absoluta? Porque cuando Jesús vino en carne, en Jesús de Nazaret, ¿sí? Cuando Dios vino en carne en Jesús de Nazaret, hablaba, ¿sí? El reino. O sea, la sabiduría oculta del reino la hablaba ocultamente por medio de parábolas para que nadie entendiera. Y enseñaba la ley, que era el pacto vigente, porque la ley terminó en la cruz de Cristo, la ley fue hasta Cristo. Hablaba la ley claramente y enseñaba los puntos de la ley, ¿sí? Hablaba correctamente todo lo referente a la ley, porque era vigente y era verdad. Antes de ir a la cruz era verdad rotundamente la ley, porque el pacto no había sido cambiado. El pacto cambió con la muerte y la resurrección. El derramamiento de sangre simboliza que la sangre es la firma, la muerte del testador para poder activar el nuevo pacto, ¿sí? Y el nuevo pacto tenía mejores promesas y tenía una sabiduría que nunca antes se había hablado en la tierra. Estaba oculta en las escrituras, ¿sí? Porque cuando Pablo se refiere a la sabiduría oculta, por ejemplo, usa mucho el profeta Isaías, a Zacarías, a Jeremías, ¿sí? Habla de los salmos, habla prácticamente partes, pero el profeta que más usó fue el profeta Isaías. Entonces era una sabiduría que no se conocía, pero que Dios la había mostrado, ¿sí? Era un pacto que prometió que iba a ser un nuevo pacto y ese pacto era eterno. ¿Eterno por qué? Porque ya preexistía. Al decir que preexistía es que era de antes de la creación de todas las cosas. O sea, en el Espíritu Dios, ¿sí? Estaba esa sabiduría, ese entendimiento, el cual es ahora revelado por Cristo, en la mente de Cristo, que aclara los misterios. ¿Y por qué revelado? Bueno, porque cuando Pablo se le dio, Pablo
edificó las iglesias de ese tiempo, las iba edificando en la formación de Cristo en cada creyente, ¿sí? Pero esa enseñanza se contaminó, esa enseñanza la dañó la apostasía. La apostasía, como hemos hablado acá, no es otra cosa que la mezcla de la ley y la gracia y decir que ese es el evangelio, ¿sí? Sí, el evangelio es uno. El evangelio es el evangelio que le dio Jesucristo directamente al apóstol Pablo en la estatura de Padre de los Espíritus. Entonces, este apóstol habla y dice que él terminó la carrera y guardó la fe. Entonces, terminar la carrera quiere decir que él entendió que lo que tenía que hacer por la palabra y en la palabra ya estuvo hecho. Algo que él aceptó y dijo, es necesario que primero sea la apostasía. Entonces, también en otro lugar dice, he quedado solo, todos me abandonaron. ¿Por qué? Porque, como le digo, se había contaminado ya de apostasía todo lo que él enseñaba. Él enseñaba, por ejemplo, 2 años en un lugar y se iba a levantar otra congregación en la edificación del Espíritu de la verdad en Cristo, y venían los lobos rapaces con la ley y hacían caer de la gracia a los de la ley y contaminaban. Los nombres de esos lobos rapaces pues eran Pedro, Juan, Judas y Santiago, que no transicionaron a la gracia y fueron dañando el trabajo de la gracia, dañando lo que el Espíritu estaba haciendo a través del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ellos nunca aceptaron que el pecado hubiera terminado en la cruz, que Satanás no existiera después de la cruz, que las maldiciones hubiesen terminado y que de verdad se hubiese cumplido todo lo escrito de Jesús hasta la muerte y su resurrección y el tiempo hasta que desapareció de la vista humana. Entonces, les pareció imposible que eso siguiera pasando, que eso hubiese pasado, y enseñaron a los gentiles todo lo judaizante, ¿sí? Todo lo judaizante lo enseñaron a los gentiles y el evangelio se contaminó, y Pablo, al ser quitado, no había nadie que retuviera el error, como lo hizo con la carta a los Gálatas, que los corrigió y les dijo: Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó para, si recibieron el Espíritu por la fe, cómo vienen a caer a las obras de la carne o a las obras de la ley, a justificarse con su propia justicia y no con la justicia de Dios? ¿Y qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que usted, por la fe, ¿sí?, en Jesús, usted es justificado. O sea, la fidelidad, la perfección, lo completo que es Cristo pasa a su vida. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley a perfección. Nadie la había cumplido, nadie. Pablo dice que él era irreprensible conforme a la ley, pero no dice que era perfecto. Porque él habla y dice: si la ley no dijese que codiciar fuera malo, yo no conocería el pecado, pero como la ley dice que codiciar es malo, yo conocí el pecado, por ende, el pecado tomó poder por el mandamiento y me mató, ¿sí? Entonces, Pablo habla de que ese es el misterio de muerte y de condenación. ¿Por qué? Porque cuando usted sabe que algo es malo y usted vive con temor por no cumplirlo, usted vive muerto. Usted no vive por fe, vive por obras, por su propio comportamiento. Usted se quiere justificar: no, yo me porto bien para que nada me pase, para que vaya al cielo, para que no me lastimen, para que no me suceda esto, para que Dios no me castigue. Usted procura tener una vida así y dice que eso es imposible porque los designios de la carne no se sujetan a Dios, están en contra de Dios, no se sujetan a Dios y tampoco pueden. Entonces, cuando usted entiende que esos designios de la carne no puede manejarlos, ¿sí?, usted se da cuenta que por más que usted quiera hacer las cosas bien, por más que se quiera portar bien, no puede. Hay algo latente en usted, y Pablo le llamó que hay una ley en mi carne, dijo. Hay una ley en mi carne.
¿sí? Entonces, ¿qué hay que entender ahí? Que es imposible por el mandamiento o por los mandamientos justificarse. Es imposible. Hasta la cruz nadie lo pudo hacer hasta que vino Jesús manifestado en carne, conforme a la ley, demostró la verdad, demostró que no falló, no quebrantó ni un punto. Por eso dice que vino sin pecado, sin haber pecado, no pecó en nada, dice. ¿Por qué lo dice? Porque si hubiera pecado en algo, entonces no era un sacrificio perfecto, o sea, no era una ofrenda perfecta, la de el Cordero de Dios a la cruz. Pero como fue una ofrenda perfecta, ¿sí?, nos redimió a todos. Por eso dice, por ejemplo, dice que en Adán todos fuimos destituidos, ¿sí? Vamos a buscar aquí el versículo. Dice en Romanos 5:18, perdón. Dice, así que, ¿sí? ¿Qué es así que? Les aclaro. ¿Sí? Esto es una aclaración. Esto es una conclusión para aclarar un tema poderoso. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, usted se preguntará, así que por la transgresión de uno, ¿quién era ese uno? Ese uno era el primer Adán. ¿Sí? El primer Adán. ¿Y por qué vino la condenación? Porque Adán desobedece, cae en desobediencia, luego cae en pecado y la muerte, el pecado y la muerte pasa a todos los hombres. Entonces esa es la condenación. Condenó a muerte espiritual. Y dice que de la misma manera, ¿qué es la misma manera? Usted en Adán no tuvo la culpa de lo que Adán hizo, porque usted ni siquiera lo conoció. Entonces, de la misma manera, Jesús, el postrer Adán, ¿sí?, nos justificó a todos. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, la justicia de Jesucristo, ¿sí?, que se portó como el justo, el perfecto, nos justificó a todos por medio de la fe. Adán había condenado a todos los que nacieron antes de la cruz, pero Cristo a todos los que nacieron después de la cruz lo justificó. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, continuamos. Bienvenidos otra vez. Estamos hablando qué significa de la misma manera. Esto es sabiduría del cielo. Recuerde que el apóstol Pablo no sabía nada de esto. Esto estaba oculto por todos los tiempos y todas las edades. Lo que él sabía era lo que los que estudiosos de la ley, los doctores de la ley, pues sabían, porque él era doctor y abogado de la ley. Pero ¿qué hizo esa palabra que él aprendió el caletre? Porque la letra mata. ¿Qué hizo esa palabra? Pues que Jesucristo directamente le revelara la sabiduría predestinada o la sabiduría del Evangelio de la verdad, como Pablo habla en Efesios 1:13 y dice que ustedes recibieron el Espíritu Santo de la promesa por haber oído la palabra de verdad. O sea que hay otro espíritu que ha recibido la iglesia durante 2000 años, que no es el espíritu que habla el apóstol Pablo, porque Pablo habla que es el Evangelio de la incircuncisión, ¿sí?, al que luego le decía también el Evangelio del Reino de los Cielos, la gloria de Cristo, el Evangelio de la gloria de Cristo, y la sabiduría oculta, la sabiduría predestinada, la mente de Cristo. Todo eso lo relacionaba diciendo que por mi Evangelio, porque a él se le dio ese Evangelio eterno, el cual nadie había oído. Entonces, ¿qué le facilitó a Pablo? Por ejemplo, si me está oyendo una persona que se aprendió muchos versículos, que está muy relacionado con la escritura, y yo le estoy hablando aquí
él relaciona rápido lo que yo digo con las palabras que están escritas, ¿sí? Y me pasa mucho. Hay mucha gente que es honesta, hay mucha gente que le gusta escudriñar, que le gusta leer la escritura, que le gusta oír a las personas hablando referente a Dios, y comienzan a guardar, ¿sí?, como un depósito en la memoria de lo que se dice. Entonces, cuando viene la revelación, a Pablo le pasó. Por ejemplo, a mí me gusta comparar la vida del apóstol Pablo con el primer milagro de Jesús en los días de su carne, antes de la cruz. En los días de su carne no tenía la gloria de Dios, porque él se había despojado de la gloria de Dios para meterse 100% en un cuerpo de hombre. Recuerde que antes de la cruz se metió en un cuerpo de hombre semejante a pecado y cuerpo de humillación. No era cuerpo de gloria. Él resucita en cuerpo de gloria, ¿sí? Entonces, en esos días se habla de que el primer milagro fue que dice que llenen estas 6 tinajas de agua, ¿sí? Esas 6 tinajas de agua, que las llenaran hasta arriba. Y que camino al maestresala, el agua se convierte en vino. Entonces Pablo era como una vasija, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran 6 tinajas. El 6 es número de hombre, ¿sí? El 6 es número de hombre. Entonces, Pablo representa esa tinaja que se llenó de agua, o sea, la palabra de la ley. Él era doctor de la ley, era una eminencia, era lo que el judaísmo iba a presentar como candidato a sumo sacerdote más adelante. Pablo era como lo más grande que había en relación a la ley. Y él dijo: todo esto lo tengo por estiércol. Qué tremendo, por ganar el conocimiento de Cristo. O sea, él lo que tenía amor era por el conocimiento. Dios le había colocado en él el quererle hacer por el conocimiento, y él aventajó a todos en eso. Pero cuando encontró la sabiduría predestinada, que no es de la tierra, no es de la ley, no es de la letra, dijo: todo lo tengo por estiércol por ganar ese conocimiento al que he tenido acceso ahora, ¿sí? Entonces, esas tinajas de agua representa a Pablo lleno de esa agua, de la palabra de la ley, hasta arriba. Como aventajaba todo, pues él era lleno en el conocimiento. Y camino al maestresala, en el milagro dice que el maestresala pues representa al Espíritu Santo. En el maestresala era el que estaba en las bodas probando el vino, cuál era el mejor. Entonces el maestresala dice que se convirtió en vino. Dice que camino al maestresala, el agua se convirtió en vino. Entonces Pablo, camino a Damasco, ¿sí?, tiene encuentro glorioso con Cristo directamente, el cual le habla directamente, ¿sí? Y todo lo que tenía él en letra, esa agua de la letra, de la palabra, de la ley, del antiguo pacto, se le volvió revelación. O sea, le dan la palabra de verdad, y esa palabra de verdad él la relaciona rápido porque él estaba lleno de agua, de la palabra, del antiguo pacto, y le dan el nuevo y lo relaciona. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto está encriptado en el antiguo, ¿sí? Está encriptado ahí en sabiduría. Así como también Pablo, pues, ¿qué hace? Escribe cartas de todo lo que entendió que estaba encriptado, ¿sí? Que es una sabiduría predestinada, que Dios, por ejemplo, él dice: nuestros padres en el desierto oyeron esta misma palabra. Entonces usted dice: wow, entonces ya se hablaba esa sabiduría, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que no era el tiempo de mostrarla. Es más, Jesús vino y la habló en parábolas, no pudo mostrarla con claridad. A Pablo se le dio la claridad y él comenzó a enseñarla, porque él dijo: yo soy ministro de Cristo. Yo soy apóstol, no nombrado por hombres, como los nombran ahorita, ¿no? Los mismos hombres nombran a hombres apóstoles. Los mismos hombres. Pero dice: no, nombrado por Dios. ¿Sí? Nombrado por Dios. Entonces, ese apostolado de Pablo se convierte en la única verdad que tiene el peso de la verdad. ¿Y por qué, hermano? Si Pablo no conoció a Cristo en la carne. Pues por eso. Porque Pablo dice que Cristo resucitado en toda su gloria, dice:
a nadie conocimos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Por una sencilla razón. Pablo dice en Romanos, Cristo vino a ser siervo de la circuncisión. Entonces, cuando usted relaciona la palabra circuncisión, era la ley que terminó en la cruz. ¿Él por qué vino a ser siervo? Porque él le había hecho promesas a los judíos, a los padres de los judíos, y tenía que mostrar la verdad de la circuncisión. ¿Sí? La cumple, muestra todas las señales, porque aún Juan el Bautista, que luego duda, después de que anuncia que Jesús es el Cristo, el que quita el pecado del mundo, manda a uno de sus discípulos, él estando preso, ¿sí? ¿Por qué? Porque Juan debió haber seguido a Jesús, dejar de enseñar la ley, ¿sí? O sea, dejar de enseñar él, seguir a Jesús y adherirse a Jesús. Él no lo hizo, él se fue aparte y siguió, ¿sí?, predicando. No otra cosa, porque era el tiempo de la ley, lo que se hablaba era legalismo, ¿sí? Pero Cristo lleva a su fin la ley en la cruz, ¿sí? ¿Por qué al fin? Porque dice, el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Porque la ley le exige a usted que usted se justifique por comportamiento. Pero Jesús la puso tan difícil que dijo, aun si ustedes piensan, adulteran en su mente, ya pecaron. La puso tan difícil para que nadie tuviera salida. Por eso Él les dice, la Escritura dan testimonio de mí, pero ustedes no vienen a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la letra los había matado. Ellos no se pueden justificar. Usted y yo no nos podemos justificar por comportamiento. Dios lo justifica a usted por su propia justicia. Porque Él lo logró, Él lo hizo. El único que ha cumplido la ley se llama Dios mismo en carne, Jesucristo. Cumplió a la ley, la llevó a su fin a la cruz. Pablo habla de que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Cuando usted cree en Jesús, esa justicia, esa perfección con la que Jesús cumplió la ley, se le adhiere a su espíritu. Se le introduce a usted. Y usted por fe, ¿sí?, comienza a decir, soy santo. Soy bendecido con toda bendición. Hebreos dice que por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. O sea, usted es perfecto y es santificado. ¿Cómo? Pero si yo no, comience a hablarlo. ¿Sí? Porque la palabra labra lo que usted no ve, que se cumple todavía en usted, pero lo va labrando. Comience a usted a tener la manifestación del espíritu de poder, no de cobardía, sino de poder, no de temor, sino de poder y dominio propio sobre usted. Y ese dominio propio y ese poder de ese espíritu, que es la palabra de la verdad que solo habló el apóstol Pablo, cuando le digo que solo habló el apóstol Pablo en ese tiempo, solo él habló la verdad, solo él habló la verdad, le estoy diciendo que los otros apóstoles caminaban en el evangelio del error, como él lo dice en Gálatas 2:14. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, dije a Pedro, entonces ahí nombra a uno que no andaba conforme a la verdad, delante de todos ¿qué? Los demás apóstoles de la ley, de la circuncisión. ¿Y por qué ley circuncisión? Porque los escogió antes de la cruz y la ley estaba vigente y la circuncisión estaba vigente hasta la cruz. Entonces los apóstoles de la circuncisión eran ellos, y lo dijo delante de todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿por qué entonces obligas a los gentiles a judaizar? Entonces judaizar es la apostasía que recorrió toda la tierra, que es meterle a la gracia la enseñanza de la ley y justificarse por obras y no por la fe y la justicia de Cristo. Vamos a un corte comercial y retornamos. Continuamos acá en este tercer segmento. Gracias por continuar con nosotros. Nos alegra muchísimo. Es un gozo maravilloso cuando usted entiende, por ejemplo, que aquel que murió en la cruz, ¿sí?, juntamente con él morimos y resucitamos, y ahora vivimos para aquel que murió por nosotros. ¿Sí? Cuando usted entiende esto, hermano,
el Espíritu ya es uno contigo, ¿sí? Y tú vives para Él, ¿sí? Difícilmente tú anhelas cosas terrenales, ahí pierdes lo que dice, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Si verdaderamente están en Cristo, pongan la vista en las cosas de arriba. Las cosas de arriba son los intereses de Dios. Las cosas de arriba son los negocios de nuestro Abba Padre. Y no es que lo otro no interese, pero no es la misma fuerza. El interés se va a las cosas de Dios. Entonces, ese gozo que yo siento, poder hablarle a usted con amor, con respeto, con la verdad, sin religión, sin denominación. Yo no vengo en representación de ninguna religión ni ninguna denominación. No tenemos ningún nombre denominacional en la frente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted entra a una denominación del nombre tal, ahora le dicen a usted, usted ahora pertenece a esto. Y usted como si lo sellaran en la mente y usted comienza a decir, no, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy... ¿Sí? No, usted es de Cristo. ¿Sí? Usted siendo uno con Dios pasa a tener la misma vida de Él y usted es Jesús, el Cristo, usando este velo llamado carne aquí en la tierra. Y con el entendimiento y la gloria, usted comprueba la voluntad de Dios. Una persona madura en el Espíritu no está buscando la voluntad de Dios. Una persona madura en el Espíritu comprueba la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Espiritualmente están reunidas, pero no por el conocimiento. El que quiere que tú sepas qué se te ha concedido por la gracia de Dios, que ya está en ti desde antes de cualquier cosa creada, cuando eras espíritu, desde antes. ¿Sí? Ya está en ti, eso es un depósito. Yo puedo decirte que a mí el Espíritu me recordó esa sabiduría. Y yo quiero que tú la recuerdes porque funciona, porque reinas en vida. Mira, tú al ser un espíritu con Dios, tú eres espíritu de Dios, porque el espíritu de hombre es regenerado. O sea, a ver, para poder entender qué es la caída que sufrió Adán era espíritu de Dios y cayó en espíritu de hombre. Por eso Dios, siendo Dios, dice que se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre, con semejanza a pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la caída? La caída es, aunque suene difícil, es ser espíritu de hombre. Esa es la caída. Pero el espíritu que hizo en la cruz te reconcilió ¿a qué? A que tú vuelvas a pasar a ser Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y entonces estás en un cuerpo, ¿sí?, que tiene limitaciones, pero estás entendiendo que eres santificado, justificado, limpio, sin mancha, sin arruga, ¿sí? Que no vives por los deseos de la carne, sino vives por los deseos de Dios. Porque Dios está en ti y Él pone el querer y el hacer. Entonces, Él dice Pablo dice esto, ay de mí si no predico el evangelio. Entonces, ¿Dios qué hace? Pone una necesidad en la persona, ¿sí?, que Él toma y se hace uno con Él, y la necesidad es la misma necesidad, no porque Dios tenga necesidad, sino que te pone esa necesidad de compartir con otros la verdad. La verdad estaba oculta, la verdad, había apostasía, todo lo que usted ha conocido de Jesús hasta hoy es apostasía. ¿Por qué? Porque el daño viene desde el tiempo de Pablo, cuando lastimosamente los apóstoles escogidos antes de la cruz siguieron enseñando la ley, siguieron dañando las iglesias levantadas en la sabiduría de Dios, los llevaban a caer a la sabiduría de Moisés. ¿Por qué? El fin de la ley es Cristo. Cuando usted comienza a ganar el conocimiento que Pablo dijo, todo lo tengo por estiércol para ganar el conocimiento de Cristo, por ganar el conocimiento de Cristo, abandonó lo que había aprendido. Algo parecido es lo que usted debe hacer. Lo que lo trajo hasta acá le sirvió para eso, pero tenemos que renunciar, ¿sí? Renunciar para ganar el conocimiento de Cristo. Esto fue lo que Pablo dijo:
de verdad voy a abandonarlo todo. Lo he abandonado todo, lo he perdido todo por el conocimiento de Cristo. Y vemos que fue el apóstol que hizo lo que se le mandó a hacer. Él tenía que dejar escrito todo lo que la mente de Cristo le revelaba, porque el Espíritu le dice, para esto me aparecí a ti, para hacerte testigo, ¿sí? Para que veas las cosas y hacerte testigo de la gloria y de las cosas que te voy a mostrar. O sea, le reveló hoy algo y le seguía revelando después cosas. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Pablo escribía cartas a los Éfesos, a los Gálatas, a los Corintios, Tesalonicenses y todas las iglesias que él edificaba en la gloria de Cristo, ¿sí? Entonces, eso que él hacía, venían los otros apóstoles con la ley, porque ellos no creían que la ley terminó, ¿sí? Pero era un propósito. Pablo fue a donde ellos, lo provocó a celos y provocó que todos esos judíos legalistas fueran a las congregaciones gentiles a meterles la mentira de la ley, ¿sí? Y así salían de Cristo. Si el fin de la ley es Cristo, pues para la mente humana, cuando mete la ley, pues Cristo se oculta en esa mente. Entonces comienzan a transferir todo lo que Moisés enseñaba. Pero si usted saca a Moisés de su mente y gana el conocimiento de Cristo, usted está en Cristo, no solo por espíritu, porque así usted no tenga este conocimiento, por espíritu está en Cristo, pero pasa a tener el conocimiento de donde está usted sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y comienza a vivir una vida gobernando, ¿sí? Porque hay que decirlo claramente, la memoria te deja recuerdos de todas las cosas indebidas que tú hiciste antes, pero eso ya no te gobierna, porque el pecado no tiene poder sobre ti, porque el espíritu vivo del Dios verdadero, por la verdad que lo recibiste, es el que te gobierna y te impone un régimen. El espíritu coloca un régimen en este cuerpo, porque este cuerpo estaba acostumbrado a los designios de la carne, que son contrarios a Dios, no se sujetan a Dios y no pueden sujetarse a Dios. Entonces dice, para que lo cojo sea sanado. Entonces, el espíritu te agarra y tú estás en esa cojera de debilidad, de querer estar en obras muertas, en deseos engañosos, pero el espíritu te agarra y comienza un gobierno de él en ti. ¿Por qué? Porque, hermano, si eres escogido y predestinado de la mano de Dios, no te salvas. Él te agarra y te aplica el poder en tu carne y comienza a ser sanado lo cojo. O sea, la carne ya no tira para los deseos engañosos, sino que ella comienza a sujetarse al querer y el hacer que pone el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hace? Porque de la misma manera que usted no tuvo la culpa que Adán pecara, que Adán desobedeciera y te haya condenado a muerte espiritual y a pecado, de la misma manera Jesús te justificó para siempre. Antes podías decir, era hombre de pecado, pero ahora no, porque estamos después de la cruz y todo nacido después de la cruz nace sin pecado. Entonces, después de la cruz, usted, hermano, se reconcilia con Dios del mal comportamiento o las obras que usted había hecho, pero conforme a la elección, Dios le pone a usted el evangelio de poder, el entendimiento, y lo coloca en un gobierno de su vida. Y usted puede vivir conforme a la piedad de Dios. Vamos a un corte comercial y retornamos. Gracias por continuar con nosotros. Qué hermoso y qué maravilloso compartir el evangelio de verdad. Estaba oculto durante 2000 años en la apostasía, en la mezcla de ley y gracia, en lo que están construyendo templos, están dentro de templos y esos principados y potestades o gobernadores de las tinieblas
que dirigen mensajes en ignorancia. Tinieblas es igual a ignorancia. Gobernador es aquel que es autoridad supuestamente espiritual en una denominación o en una religión o en templos hechos por mano de hombre. Él se convierte en un gobernador de las tinieblas porque él gobierna la ignorancia de la palabra, no tiene la luz de la revelación. Por eso la mente de Cristo está nuevamente aclarando la verdad, ¿sí? La verdad que se le dio a un solo apóstol, porque para no ser hallado falso, mentiroso o gobernador de las tinieblas, tenemos que edificar en el único fundamento que colocó el apóstol Pablo. Así es que usted conoce un verdadero. El falso se va a la ley, se va a la gracia y las mezcla, ¿sí? A lo que Pablo vio a Pedro, y Pedro estaba haciendo eso, le dijo: hipócrita, tú en tu simulación. O sea, es una forma de simular la verdad. Ahorita simplemente es un engaño que ha recorrido durante más de 2000 años y está en las congregaciones y se sentó como Dios haciéndose pasar por Dios. La mente inicua con información falsa. Entonces estamos aclarando y separando, ¿sí? Cuando dice uno estas cosas y se refiere a toda denominación y religión, la gente piensa en las 4 paredes donde va cada domingo. Nosotros, de mi parte, yo no tengo nada en contra del que asiste allá. Tengo en contra es de lo que se habla allá, ¿sí? Como se mezcla la ley y la gracia, ¿sí? Traen la mente de Moisés, la combinan con la mente de Cristo y dicen que esa es la verdad. Contra eso es que yo tengo, porque eso es lo que Pablo le llamó argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces todo eso es lo que queremos derrumbar. Por ejemplo, si a usted le dicen bienvenido a la casa de Dios y le muestran las 4 paredes con un púlpito con flores, ¿sí? Con un teclado y con un piano, a usted le están mintiendo porque la casa de Dios es usted, ¿sí? Conozco a gente que si no va a un templo a pasar un rato allá a la presencia de Dios, no pueden vivir. Y es mentira, ¿sí? Algo pasó en el COVID-19 que la gente se encerró y muchos crecieron espiritualmente fuera de los templos. ¿Por qué? Porque Dios quería derrumbar ese argumento, ¿sí? A mí me lo derrumbó en ese tiempo. Yo más o menos lo comprendía, pero no lo vivía, porque seguía buscando a Dios en templos hechos por mano de hombres. Pero ¿qué sucede? Esa búsqueda no es afuera, es hacia adentro. Tú vas a tu interior. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Atenas da un discurso maravilloso en el Areópago, porque Atenas era o es la mata de la filosofía de la tierra, ¿sí? De ahí nacen todo lo que usted conoce como constituciones o la ley de justicia de cada país. Nace de todos aquellos intelectuales de los romanos también, pero eso viene también de esa sabiduría, ¿no? de la filosofía. Y Pablo da un discurso en el Areópago y le dice: mire, yo he caminado por acá por Atenas y he visto más de 300 templos, ¿sí? Y veo que ustedes son muy religiosos. O sea, imagínense, en el tiempo de Pablo siendo un religioso, habiendo sido el religioso más celoso de la religión, diciéndole a otros religiosos: mire, yo era religioso, he visto que ustedes son muy religiosos, yo vengo a hablarles porque pasando por esos templos vi un templo sin nombre y decía ahí abajo: al Dios no conocido, al cual ustedes adoran sin conocerlo. ¿Qué es lo que pasa? Es una similitud de todos los templos, ¿sí?, que hay hoy en día, que muchos creen que adoran pero no lo conocen, porque es que Él resucitó y es el resucitado después de la cruz, no es el que guardaba la Pascua, no es, porque Él vino a cumplir la ley, eso era parte de la ley, ahora estamos en la gracia. El que guardaba la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, las bodas, todo ese poco de fiestas que hizo, que lo que usted ve es una proliferación del judaísmo en toda religión, porque aún las iglesias evangélicas, hablando de iglesias, digo yo, templos hechos por mano de hombre, la Pascua, las primicias, todas esas cosas, ¿para qué? Para recopilar, ¿sí?, dinero, creyendo que eso está vigente. Eso no está vigente. Pablo les dijo: mire, Dios ya pasó por alto esa ignorancia, o sea, esa tiniebla,
¿Sí? Ya pasó por alto esa tiniebla. Reconcíliense, esta es la verdad. Entonces Hebreos 6.1 habla de esa verdad. Hebreos 6.1 habla de que no hay que llamar a arrepentimiento, que hay que llamar a reconciliación, porque si usted llama a arrepentimiento, usted le está dando vigencia al pecado, pero si llama a la reconciliación, Dios ya te perdonó. ¿Sí? Dice que de la doctrina de bautismos, entonces no hay que gastar agua ni sumergir a nadie en agua, sino ¿qué hay que hacer? Revelarle que todos fuimos bautizados en la muerte y en la resurrección de Cristo, que ese es el bautismo que todos tenemos. ¿Sí? Y se evita usted de rituales que no hacen nada. Conozco gente que se ha bautizado en cada iglesia que va a diferente denominación, lo meten en agua. No, porque aquel no era el verdadero, este sí es. Y ninguno de agua es verdadero. El verdadero es la muerte y la resurrección. ¿Sí? Del juicio eterno, de la doctrina del juicio eterno. ¿Qué libro te habla del juicio eterno? Apocalipsis. Entonces, no, Dios no va a acabar la tierra. ¿Cómo? Si hay un fin. Hay un fin para la mente del hombre. ¿Sí? La mentalidad del hombre va a tener un fin y va a estar la mente de Cristo. ¿Sí? Pero ya todos fuimos a ese juicio. ¿Cuándo? En él morimos, fuimos condenados, morimos y resucitados. Ese es el juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que ahora usted es el Espíritu de Dios, porque al recibir la verdad, al creer la palabra que transmitía el apóstol Pablo, Padre que hablo, usted es engendrado por la palabra del Espíritu. Las palabras del Espíritu tienen vida. ¿Sí? Tienen vida. ¿Qué está haciendo Dios conmigo? Usa este velo de hombre para hablar con tu conciencia, porque tu conciencia, no tu conocimiento, con tu conciencia es eterna. Tu conciencia conoce a Dios desde antes de la creación, cuando no había nada creado, porque tú eras espíritu, eras conciencia de Dios. Entonces ella conoce lo que yo hablo. De pronto no lo entiendas, ¿por qué? Porque estás bajo una religión, una denominación. Algún gobernador de las tinieblas, o sea, de la ignorancia de la verdad, te está dirigiendo y tú le crees a él. ¿Sí? Pero yo no te pido que te comas todo lo que yo te digo, pero te pido que compruebes por medio de la palabra si tienes algún conocimiento, alguna relación, y sepas esto. Al único apóstol que le hablaron, que le predicó Jesucristo, es tan tremendo, mire. Dice, si la palabra dicha por ángeles, entonces ahí revela Pablo que todo lo anterior a la conversación que Dios tuvo con él directamente fue dicho por ángeles. O sea, Moisés en la zarza no habló con el Señor, habló con un ángel, ¿sí? Y el ángel pues hablaba de parte de Dios. Y todos los que anunciaron, los profetas, los salmos, la ley, todo eso fue un ángel que dio esa palabra. Aún a Juan en Patmos no dice que Jesucristo directamente, dice que envió por medio de su ángel del cielo, por medio del ángel del cielo. Entonces, ¿qué dice? A una Juana le predicó un ángel, ¿sí? Y Jesús vino en carne y les habló a ellos de la ley, le dio la claridad de la ley y le habló en parábolas el reino. O sea, no se reveló el reino completamente, que era lo que venía después de la cruz. Por eso fue necesario que Pablo hubiese haber sido escogido y predestinado y apartado del vientre de la madre para que hablase con todos los gentiles, ¿sí? Y enseñar el evangelio de la gloria de Cristo. O sea, lo que no se había oído antes de ese momento. La explicación perfecta de la gloria de Dios. ¿Sí? Aunque Pablo escribe todo lo que la mente de Cristo le ponía en revelación, él algunas cosas no comprendió y murió sin comprenderlas, pero dejó el fundamento escrito. Entonces, ¿por qué fue necesario 2000 años de apostasía? Para que usted tuviera el fundamento escrito en 14 cartas de Romanos a Hebreos en secuencia. Se encuentran de Romanos a Hebreos, todas esas cartas de Romanos a Hebreos las escribió Pablo. Y ahí está la sabiduría oculta. Si usted se dedica y le pide al espíritu que tiene en sí mismo, quiero comprender, quiero enriquecerme, dice, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia? Usted no se puede quedar con un poquito de gracia. Pablo habló, cuando vuelva a pasar allá les llevaré una segunda gracia, porque había una primera.
los rudimentos. La segunda, la sabiduría, la gloria. Y dice en Hebreos 6.1, vamos a lo perfecto. Y dijo, deje la doctrina de bautismo a un lado, no sirve. No sirve, hermano. Suena mal para un religioso, para una persona que se acostumbró y cree que hace un discipulado de 5 meses con un creyente y lo mete en el agua y cree que ya nació de nuevo. No ha nacido de nuevo. Nadie que no reciba el evangelio de la verdad, que predicaba solo el apóstol Pablo, que le llamó el evangelio de la incircuncisión. Eso está en Gálatas 2.7, presentan dos, uno que terminó en la cruz, la circuncisión, y el otro, la incircuncisión, a Pablo. ¿Sí? Nadie que no reciba esa línea de la verdad que se le pidió a Timoteo que guardara. Nadie que no lo reciba ha recibido el espíritu de verdad. Venían enseñando otro espíritu. Y quiero mostrárselo por medio de la evidencia de la palabra. ¿Sí? Por eso este programa se llama En Evidencia. Mire, dice 2 de Corintios 11, 4 y 5. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, ve, venía gente predicando a otro Jesús. ¿A cuál otro Jesús? A Jesús en los días de su carne, a lo que él pidió que no lo conocieran en carne más así. Y dice que al dar esa enseñanza de Jesús en carne, se recibía otro espíritu. ¿Sí? Vamos a un corte comercial y aclaramos esto en el próximo segmento. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos acá en el último segmento de su programa de Evidencias por el día de hoy. Agradecido infinitamente, hermano. Un gozo. Para mí esto es vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Puedo entender eso. ¿Sí? Pablo hablaba de que vivía en peligros de muerte, de hermanos falsos, de ladrones, de hombres malos, de hombres perversos. Y puedo entender lo que Pablo podía decir conforme a eso, pero él, por ejemplo, hay lugares donde a él le prohibían ir. Por ejemplo, hubo una ciudad donde él lo apedrearon, lo sacaron, lo lapidaron. Lapidar es que lo apedrean todos los que opinan en contra de él, le lanzan piedras hasta que sale un chorro de sangre. Y dice que los hermanos a los que ya había ganado ahí salieron a ayudarlo, lo limpiaron las heridas y él se compuso y dijo, voy otra vez para adentro. ¿Sí? Como cuando alguien, por ejemplo, una experiencia que me pasó hace algún tiempo, estábamos edificando en un lugar, ¿no? Y nos llegaron amenazas de que no, que ahí no querían nada con la palabra de Dios y esto y lo otro, y nos amenazaron fuertemente, o sea, debido a palabras y algunas demostraciones de que estaban hablando en serio. Entonces no solo hicimos una reunión de la palabra, sino hacíamos 2 en la semana. Entonces el Espíritu es el que hace eso. ¿Por qué? Porque Él está haciendo algo por Él mismo. ¿Sí? Él te libra de todo enemigo. Es más, dice que todos los enemigos están vencidos. ¿Sí? Dice que Satanás fue destruido en la cruz para librarnos del temor de la muerte. ¿Sí? Entonces, que a todos los hombres, dice. Entonces, cuando tú comprendes que Satanás no existe, todo temor se va, porque tú vives por fe y no por vista. ¿Sí? Por fe. ¿Qué es la fe? La fe es no mirar con ojos naturales, sino creer conforme a lo que Dios dice de ti. Eres bendecido, eres santo, justificado, perfecto, estás guardado, hay ángeles defendiéndote, pelean por ti, destruyen todo lo que se te opone, porque cuando tú eres un espíritu con Dios, tú puedes reinar hasta en contra de las cosas que te fastidian, que te lastiman o que te quieren hacer daño. Tú reinas por medio de la palabra. ¿Sí? Porque la palabra es eficaz. Dice que en Hebreos dice que la palabra lo sostiene todo. ¿Y cuál palabra? La palabra de verdad. Por eso este evangelio funciona, hermano. Porque como es la verdad, Dios la respalda. Porque esa palabra es Él mismo. Entonces, dijimos que íbamos a aclarar, por ejemplo, por qué se recibe otro espíritu. ¿Por qué predicaban otro Jesús? Mire.
2 de Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ahí Pablo aclara que los que predicaban otro Jesús, y es entendible, ¿por qué? Porque Pedro no conoció al resucitado, el único que conoció al resucitado en gloria, ¿sí? No resucitado en carne, pero sí cuando desapareció de la vista se le aparece al apóstol Pablo en toda su gloria. O sea, al resucitado en gloria, Jesucristo le enseña la verdad de todo lo que había venido a hacer, cumplido la palabra, pero a los otros no los llevaron al tercer cielo, ni los arrebataron, ni le dijeron esa verdad, ¿sí? Entonces los otros no conocían al resucitado en gloria. Los otros conocían al otro Jesús que enseñó todo en carne. Y Jesús vino a ser siervo de la ley. O sea, Jesús lo que enseñó fue la ley, ¿sí? Y la circuncisión, algo que terminó en la cruz. Por eso ellos siguieron después de la cruz enseñando a ese mismo Jesús en carne, lo que él hablaba en carne. Pero Jesucristo en el tercer cielo le dice a Pablo, ya no me conozcan así. ¿Por qué? Por eso Pablo dice, ya les presenté a Cristo crucificado. O sea, de ahí, de la cruz hacia atrás, Cristo no hizo nada por ti. De la cruz hacia adelante, Cristo lo hizo todo por ti, ¿sí? Y ese era el que Pablo predicaba. Por eso le decía, si viene otro predicando otro Jesús, porque él predicaba al resucitado. Los otros predicaban al que quedó pegado en la cruz, ¿sí? Por eso el mayor símbolo de muchas religiones es simplemente mostrarle a Cristo ahí pegado como sin vencer. No. Él murió, ¿sí? En un madero y resucitó, ¿sí? Resucitó. Esa es la palabra que, por ejemplo, antes yo decía, entonces ¿cómo tengo que orar? Porque uno terminaba una oración y decía, en el nombre de Jesús. Entonces ahora, en el nombre de Jesús, resucitado, ¿sí? Para hablar del que predicaba Pablo, el que resucitó. Porque el otro no lo enseñaba, sino por historia, para recordar algunas cosas, pero no lo enseñaba como doctrina, porque Jesús, la doctrina, antes de ir a la cruz a morir, la doctrina de él era la ley, porque la ley estaba vigente hasta la cruz. Pero ya no estamos en la ley, estamos después de la consumación de los siglos en la cruz, como dice Hebreos 9:26, estamos ahora después de la cruz en el resucitado, el postrer Adán, Jesucristo, el postre, lo mejor, buenas nuevas, ¿sí? Entonces, dice, entonces el predicar otro Jesús, o sea, en los días de su carne se recibe otro espíritu. Ese es el que se ha predicado desde que Pablo fue quitado. Entonces por eso le digo que el espíritu que se había recibido no era el espíritu de la verdad, de la promesa, del Espíritu Santo de la promesa, sino un espíritu combinado, ¿sí? Entre ley y gracia, que hacía una mente inicua. De pronto soy salvo o no soy salvo, ¿sí? Soy santo pero tengo pecado, ¿sí? No, tú eres santo y eres salvo. Salvo siempre es salvo, porque es por elección. Dios ya arregló eso. Dios conoce los escogidos, los predestinados y los elegidos por él. No habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios se mantuviera conforme a la elección. ¿De quién? De Dios. ¿Sí ve? Entonces alguien puede estar en la peor situación, pero si es escogido y predestinado, simplemente tiene que aceptar la palabra de verdad y reconciliarse. Reconciliarse porque ya está perdonado. Ya está perdonado. Usted no está perdonado hoy que recapacita. Usted está perdonado desde la cruz de Cristo hace 2000 años, más de 2000 años. ¿Sí ve? Entonces, amados hermanos, al hablar de que predicaban otro Jesús, se recibía otro espíritu. Y dice, mire, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, ¿quién hablaba eso? Pablo. Pablo predicaba a Cristo glorificado, en toda su gloria. O si recibís otro espíritu. Entonces, al hablar de otro Jesús que era antes de la cruz, en los días de su carne, por eso toda religión y evangélica o católica denominacional guarda la Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta de los tabernáculos, y se inventan un poco de vainas que eran judías y las pasan al nuevo pacto. No tiene nada que ver, Dios no está ahí.
Dios ya pasó esa ignorancia que tiene. Sí, ignorancia es igual a tiniebla. Sí, entonces cuando dice gobernadores de las tinieblas significa gobernadores de la ignorancia. Y como la gente va como borregos allá, ¿sí? Lastimosamente hay personas que Dios les pone en el corazón buscarlo. Y lo primero que hacen, en vez de entrar hacia adentro de sí mismo, corren para un lugar de esos donde supuestamente está Dios. ¿Sí? Pero no el verdadero. El verdadero está en ti. Está en ti. Entonces desde que Pablo fue quitado en adelante, entraron los lobos rapaces enseñando otro Jesús, Pedro, Juan, Judas, Santiago enseñando otro Jesús, y se recibió otro espíritu que mezcló la verdad con la mentira. ¿Sí? Por ejemplo, Pablo dice que Satanás fue destruido en la cruz hace más de 2000 años porque para eso vino Cristo a morir en la cruz. Entonces Pedro decía que Satanás anda como león rugiente. Entonces la gente está vencido, pero está vivo. Está vencido. Entonces al darle vigencia de vida a Satanás después de la cruz, invalidan la cruz de Cristo y toman por inmunda la sangre del pacto. ¿Por qué? Porque Cristo lo destruyó en la cruz. Y Pedro decía que no. Por eso Pablo le dice, estos son apóstoles fraudulentos, enemigos de la cruz de Cristo. Y alertaba y decía, cuídense de los perros que desmiembran el cuerpo. Entonces todo aquel que anda en esa mezcla, usando las cartas contaminadas, por ejemplo, la escritura es de Génesis a Malaquías, esa es la escritura. Cuando Pablo decía traigan la escritura, los pergaminos, le llevaban de Génesis a Malaquías. Cuando no se había escrito la historia de Jesús, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de los Hechos. No se había escrito, ahora está escrito, por eso era necesaria la apostasía, para que se escribiera lo ciertísimo de la historia. Como dijo Lucas en el capítulo 1 de su primera carta, Lucas 1:1, que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que son ciertísimas entre nosotros, que él investigó y las puso en orden. Entonces él le llamó historia a lo que ya vivió Jesús. Toda esa historia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de los Hechos. El Evangelio son estas 14 cartas. ¿Por qué es el Evangelio? Porque Jesucristo en toda su gloria se lo predicó a un solo apóstol, a Pablo. Y Pablo escribió 14 cartas de Romanos, Hebreos, y están en secuencia en su Biblia. ¿Por qué era necesaria la apostasía? Porque no estaban escritos. Ya usted tiene testimonio escrito de esa verdad. En sabiduría oculta, está en sabiduría oculta. No es lo mismo la primera carta que Pablo escribió de pronto a una iglesia que la segunda, viene con más sabiduría. Y están las cartas contaminadas, que son, ¿por qué contaminadas? Porque Pablo fue quitado y Pablo alertó, no se dejen mover ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra como si fuera nuestra. O sea, Pablo está hablando que esos grandes apóstoles predicaban a otro Jesús, no al Jesús que él había predicado. Entonces ellos, después de que Pablo quitó, dejaron cartas que son Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, Santiago y Apocalipsis. Apocalipsis tiene verdad y mentira, un evangelio diferente, y si a un ángel les da un evangelio diferente, sea anatema. Apocalipsis lo enseñó un ángel, Juan copió, y se ve un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque Juan ve la iglesia siendo vomitada, ve la iglesia sin vencer, y Pablo dice, somos más que vencedores, y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, hay dos evangelios, Gálatas 2:7 lo muestra, uno en error y otro la verdad, el de Pablo, de Romanos a Hebreos, 14 cartas, bendecidos con toda bendición, hasta otra nueva oportunidad que el Espíritu tenga bien de reunirnos a través de esta hermosa plataforma, aquí desde Venezuela, bendecidos donde quiera que se encuentren.